Esa es la clave, siempre servir a Dios. Y hablamos de la oración, es una comunicación con Dios. Para que Él nos guíe, ¿no? ¿Qué debemos hacer, no? Hermanos, la oración es como llamar vía telefónica con un crédito sin límite, directamente con Dios. Cuando tenemos un celular con crédito ilimitado, el tiempo necesario podemos hablar, ¿verdad o no? Aunque toda la noche podemos hablar, ¿no ve? Por celular. Así es la oración, hermanos, con Dios. No hay momento limitado. A veces cuando tenemos crédito corto, rápido hablamos, ya hermano, gracias, ya rápido, no, por no gastar nuestro crédito, ¿no ve? A veces muchas rápido algunos lo cuelgan así rapidito. Pero hablar con Dios es como si fuera con un crédito ilimitado. Por un tiempo, hermano, no tienes límite. Si quieres hablar toda la noche, puedes orar. Toda la mañana puedes orar. Sin tiempo, sin restricción. Así es la oración, hermanos. Hablar con Dios. Presentar tus necesidades. Presentar tus aflicciones. Tus necesidades. Si estoy pasando por ese momento, Señor, ayúdame.
Hermanos, es lindo la oración. El mayor ejemplo de un ser humano, también vamos a decir, ¿no?, que estaba en la tierra fue Jesús, que oraba, hermanos. Siendo un ser divino, tenía también la necesidad de orar. Aquí en Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, Jesucristo siempre oraba, hermanos, para que nadie le interrumpiera. Se iba a un lugar aparte, donde nadie le podía interrumpir, ahí se iba a orar. ¿Míralo? Muy de mañana, aún siendo oscuro. ¿Qué hora sería oscuro, hermanos, para nosotros? 4 de la mañana aproximadamente, ¿no? Está oscuro todavía. Pues pasado eso ya está un poquito amaneciendo, ¿no? El día. Hermanos, esa era su oración de Jesucristo, de orar. Pedir, hermanos, al Señor que le guíe siempre en todas las decisiones, en el ministerio, en todo aquello. Hermanos, él oraba incluso Jesucristo noches enteras. Por eso se apartaba, ¿no?, para hablar con el Padre a un lugar muy apartado. Fue un ejemplo tan grande, hermanos, que los mismos discípulos le habían pedido que le enseñe a orar. Decían, a ver, Señor, enséñanos a orar. Sus discípulos mismos. Quizás también en algún momento no sabemos cómo orar al Señor. Jesús les dio, ¿no? Esto sabemos muy bien de memoria. Está en Lucas. ¿Cómo le enseña a orar Jesús, ¿no? Evangelio de Lucas, capítulo 11. Muchas veces esta oración hemos repetido aún en el colegio mismo. Hemos aprendido, ¿no?, con nuestra profesora de religión. Decía, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 1 al 4, ahí está, cómo le ha enseñado, dice, ¿no? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús así van a orar, les enseñaba. Si no saben orar, así oran, decía Jesús. Tal vez en algún momento quizás no hay palabras para orar, recordemos estos pasajes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo aquí, así también en la tierra. Siempre debe ser, ¿no?, su voluntad, no a nuestro querer. Todo siempre sea su voluntad, ¿no? Que el pan de cada día no falte, hermanos. Y Dios no nos hace falta, hermanos. O algún día hemos sufrido de hambre. Otro día el Señor nos bendice. No nos hace faltar, ¿no? Y perdónanos de nuestros pecados.
somos pecadores. Cada día pedir perdón. Aunque que no hemos pecado, pero sentirnos como pecador. Señor, mira, un gran ejemplo en la oración del publicano, ¿no? Y el samaritano, ¿cómo oraba? ¿Y el samaritano cómo oraba, hermanos? Samaritano, yo no soy como este hombre pecador. Yo doy mi diezmo. O sea, se jactaba en su oración el samaritano. En cambio, el publicano, ¿cómo oraba? Señor, yo soy un pecador, decía. Así debemos calificarnos, hermanos. Somos pecadores. Muchas veces no nos damos cuenta, pero quizás con el pensamiento, con el mirar, con el escuchar, pecamos. Por eso, ¿no? Dice, perdónanos de nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hermanos, perdonar a los demás también. Ese debe existir. Perdonar. Si no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco el Padre nos va a perdonar a nosotros. Entre nosotros debemos perdonar también a los demás. Ya no guarda ningún rencor, ninguna rencilla, nada. Que nos cuide de las tentaciones. ¿No ves? Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanas, hermanos, eso debe ser nuestra oración siempre, ¿no? Que nos perdone, que no nos haga faltar el pan de cada día, que también nosotros perdonemos a los demás, que nos guarde todo mal, que nos libre de las tentaciones. Esa es nuestra oración, hermanas, hermanos. Nosotros cada quien podemos tener también palabras para orar, ¿no? Podemos expresar con mucha libertad todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que necesitamos. Podemos decir a Dios, porque si solamente esto repetimos, en minutos se va a acabar esta oración, ¿no? Esos pasan 4 versículos. Pero cuando queremos orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo, hermanos, lo que sentimos vamos a decir a Dios. Todo lo que pensamos vamos a decir a Dios. Todo lo que necesitamos vamos a plantear a Dios. Hermanas, hermanos, esto solo era un modelo de oración que Jesús nos enseñó a todos los que somos, hermanos, sus discípulos. Para que recordemos, hermanos, ¿no? ¿Qué hacen en esos momentos difíciles? Igual vamos a recordar aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, también esa oración, versículos 5, Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, dice las mismas palabras, ¿no? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así debemos orar, hermanos y hermanos. Jesús decía estas palabras. Para que seamos perdonados, nosotros debemos también antes perdonar. Señor, en nuestra oración, esta persona, ¿no? Así me ha hecho. Yo lo perdono. No guardo ningún rincón con esta persona. Señor, tú puedes perdonarlo también a esa persona y cambiar su vida. Así orar por los que nos han ofendido. Tal vez alguien incluso también nos debe, hermanos. Igual, perdonarse al final no, ya no quiere cumplir. Señor, no nos va a hacer faltar nada. Sabe, dice, de nuestras necesidades. Aún todavía antes que le pidamos, sabe Dios qué nos hace falta a nosotros. Es como nuestro papá, ¿no? En la familia. El padre de familia ya sabe, ¿no? ¿Qué necesidad tienen los hijos? ¿No ven? Conocemos a nuestros babas. Quizás le falta un lapicito, un cuadernito, ya sabemos. Quizás su zapatito ya está roto, ya sabemos. Quizás ya está viejito su pantaloncito, ya sabemos, ya conocemos a nuestras babas. Antes que nos pidan, nos llevamos a comprar quizás con una anticipación. Hijito, mira, quizás ya está tu manguita roto, ya está. Esta chumpita te he comprado, esta camiseta, ya sabemos. Así dice nuestro Padre Celestial. Ya sabe, antes que le pidamos, ya sabe nuestras necesidades y nos va a suplir. Con esa fe, hermanos, siempre servir al Señor. Amados hermanos, hermanas, en esta oración, ¿no?, que nos dice Jesucristo, aprendemos que en nuestras oraciones debemos venir, ¿no?, como un hijo a su Padre. ¿Cómo nuestros hijos vienen, hermanos? Papá, dice, ¿no? Mami, mira, tal vez en el colegio, mira, me la han roto mi cuaderno. A veces pasa, no ve en el colegio, ¿no? Se le arranca las hojas al jugar. Papi, me la han roto. Oh, mi lápiz se ha hecho perder, dice, ¿no? Papi, cómpramelo, mami, cómpramelo, ¿no? Mamita, papito, ¿con qué amor vienen los hijos, verdad? Así también con ese amor y al Padre nosotros, al Padre Celestial. Padre Dios, estas cosas paso yo. Igual el hijo se queja a veces, siempre entre ellos se pelean a veces en el colegio, ¿no? Papá, me han pegado, dice. Eso me han hecho mirar, se queja, ¿no? Nosotros así a Dios debemos hablar con toda confianza. Eso es hablar con Dios en la oración. Pero nos vamos a un Padre glorificado, hermanos. Un Padre que tiene todo. Hermanos, pidiendo siempre, ¿no?, sea a través de su voluntad. Si Dios quiere, lo va a hacer. ¿No? Tampoco nos podemos obligar a Dios. Así el hijo tampoco puede obligar al papá, pero el papá no tiene algo va a hacer, ¿no? Recuerdo en área rural, a veces no hay, pues el papá no tiene suficiente economía, ¿no ve? Que es papá, podemos exigir a los hijos, ¿no? Papá, comprame esto, pero él no tiene. Papá va a buscar medios. Yo recuerdo, ¿no? En campo, si ya estaba ahogando la rodilla, ¿qué hacían, hermanos? Remendaban, pues. Con otra telita parecido al color, remendaban. Ah, eso salvaba, hermano, para que se no vea la rodilla. Yo cuántas veces, hermano, mi papá me la ha remendado mi rodillita.
Me la remendado. Es que en el campo, al pasear, siempre se agujereaba, al jugar, ¿no ve? Los codos, las rodillas siempre se agujereaba en campo. ¿Cuántas veces, no? Saltando el río, ya hasta agujero mis codos, ya hasta agujero mis rodillas al jugar. Entonces, mi papá me lo reventaba, ¿no? Con la tortelita cosía, no es mi máquina de coser en campo, ¿no? A veces, hermanos, yo mismo también cosía en campo. Hay pajas duros, ¿no ve? Chilivas, dice, ¿no? Y yo, a veces, antes que me riña, rompía al jugar. Entonces yo me tenía que coser, ¿no? Yo no me llevaba aguja, ¿no? Al campo, al pasear, con chile yo mismo cosía también, para que no me riña, ¿no? Me lo cosía. Hermanas, hermanos, papá sabe cómo solucionar. Tal vez en ese momento no nos va a comprar. Papá dice, hijo, espera. Papá, nuestro Dios, tal vez sabe en qué momento respondernos. Nuestra vida espiritual va a ver también, a ver, ¿cómo está mi hijo andando? ¿Cómo se está portando? Ve nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos con él? Hermanos, por eso decimos, nuestras peticiones siempre sean a través de su voluntad. Hermanos y hermanos, qué grande es vivir con el Señor. Cada día en oración vivir. Mire, hermanos, ¿no? En nuestras oraciones, ¿qué pedimos? Que nuestros pecados sean limpios. Que vivamos en paz con los demás. Le pedimos la protección a Dios. Le pedimos fortaleza a Dios para no caer en tentación. Ese cuidado le pedimos al Señor. Podemos recordar que en Filipenses capítulo 6, libro de Filipenses, que está en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 4, verso 6, nos dice, Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todas nuestras peticiones, hermanos, en la oración deben ser, hermanos, con ruego, con acción de gracias. De todo corazón pedir al Señor. Dios está escuchándonos, atentos sus oídos a nuestras oraciones y nos va a responder en su momento. Tampoco es de la noche a la mañana, hermanos. Yo les da ejemplo de mi mamá. Yo estaba en el mundo, ¿no? En la borrachera, perdido. Mi mamá había orado, hermanos, ¿cuántos años les dije? ¿Recuerdan, hermanos? Hermano Víctor, recuerda, ¿no? 16 años mi mamá había orado. Mi mamá, que estaba en los Andes, estaba. Siempre dice sus testimonios. Mis hijos ya van a llegar a la iglesia. Mi hijo va a predicar. Dios ha respondido. Ha clamado mi mamá, ¿no? Que yo voy a volver a la casa de Dios. Que yo voy a predicar. Dios escuchó o no escuchó la oración. Escuchó, hermanos. Yo que jamás pensaba predicar. De mí mi pensamiento estaba en el mundo, bailar, gozar de la vida. Así estaba, hermanos. Pero mi mamá había clamado. Pero tampoco mi mamá ha respondido rápidamente, 1 año, 2 años. Dios también de uno quiere de su corazón, su predisposición. Y he puesto también de mi lugar. Hermanos, Dios me hizo volver. Por eso con todo ruego, ¿no? Mi mamá seguramente haya clamado, ¿no? En su oración con mucho ruego y con acción de gracias.
El resultado de la oración, aquí está, hermanos. Dios escucha nuestras peticiones, ¿no? Igualmente en Santiago nos dice, está después de Hebreos, Santiago 5:16, dice su palabra, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que confesar, hermanos, para que Dios nos dé sanidad. Me hace recordar, hermanos, su testimonio de la hermana Fanny, de nuestro pastor Rudy, ¿no? Cuando su hijita enfermó. Este texto nos dijo, ¿no ve? Pastor Rudy. A veces puede haber algo en la familia. No siempre se vive, hermanos, en esa paz, ¿no? A veces por alguna cosita, hermanos. Dice, no, confesamos las ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿No? Toda la familia, Pastor Santos, dice, todos oraron. Se pidieron perdón. La hija fue sanada, hermanos. Así, hermanos, para buscar sanidad física, también sanidad espiritual, confesar. Algo hay en el corazón. Alguna rencilla quizás, algún miramiento puede haber. Confesar. Mira, este texto me llegó a mí. Cuando yo estaba partiendo de esta tierra, cuando yo me despedí de este mundo, hermanos, mi corazón estaba duro. Cuando yo llegué a morir, ¿no? Les comenté mi testimonio. Yo soy un milagro de Dios que estoy con vida. Porque mi esposa, ¿no? Me cuenta, igual que el abuelo te ha sido, me dice. Hemos visto cómo ha muerto mi abuelo. Tú te has sido igualito, me dice. Pues mi esposa lloraba harto, ¿no? Y les dije, ¿no? Solo dos sentidos funcionaban ya. Oído y vista nada más funcionaba. El habla ya perdido. Tieso, botado en la cama. Mi ojo dice que sabe cómo te muevo exactamente, ¿no? Blanco todo allá, como del muerto. Pero aún yo escuchaba. Aún así blanco mi ojo veía todavía. Entonces, hermanos, este texto dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Llorad unos por otros. Mi esposo fue a llamar a los vecinos que eran cristianos. Y he visto como mi ojo ha entrado, veía mi ojo todavía así botado. Se ha puesto de rodillas, estaba orando ahí, en la cama. A mi hermano también había llamado. Mi hermano es pastor, ¿no? Del seminario bíblico. ¿Qué le diría, no? Hasta esa parte no he preguntado hasta ahora, ¿no? Ya son 12 años atrás. Tal vez le haya dicho, tu hermano se ha muerto, le haya dicho quizás. Y mi hermano urgente había venido, ha llegado. ¿Qué ha pasado? Me dice, yo estoy escuchando, pero yo ya no puedo responder. Ya soy tieso, hermanos. Entonces, mi hermano más de rodillas está orando, hermano, ahí. Pues dice este pasaje, confesad vuestras ofensas unos a otros. Cuando han orado, hermanos, hayan orado mucho tiempo, hermanos, no sé qué tiempo será. Dice, para que seáis sanados. Esa oración, hermanos, quebrantó
mi corazón, recién salieron lágrimas de mis ojos, hermanos. Después de estar botado tieso mucho tiempo en la cama, sentí, hermanos, arrepentirme en ese momento. Porque ellos estaban orando a Dios, estaban llorando igual ellos. En la cama que yo estaba botado. Recién a mí llegó ese arrepentimiento. Recién he confesado a Dios, Señor, estas cosas bárbaras he hecho. Perdóname. Dame una oportunidad, le he rogado. Pero minutos atrás, yo me he despedido de este mundo. Como ya no funcionaba, hermanos, el habla, ya me quedé mudo. En mi mente dije que mi esposa cuida mis guaguas. Hasta aquí debe ser mi vida. Así me despedí de este mundo, hermanos, yo. Una vez que me llegó ese arrepentimiento, ya he pedido una oportunidad de vida. Ya no me he despedido. Porque ya me he arrepentido, hermanos. Porque dice, no, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, hayan orado eficazmente los hermanos que estaban a mi lado. Vecinos que estaban a mi lado hayan orado eficazmente. Por eso volví a la vida, hermanos, nuevamente. Cuando han derramado lágrimas, hermanos, he pedido clamor a Dios que me dé una oportunidad de vida. Voy a volver a tu casa, he dicho. Harto he rogado, hermanos, ese momento. Quería vivir ya. Ya no quería morir ese momento. De repente, hermanos, mis dedos han vuelto al movimiento. Así llorando. Tiempo he llorado, hermanos. Mis dedos han empezado a moverse. Peor he llorado de alegría ese momento. Hermanos, ese testimonio jamás voy a cansarme de decir que es un milagro. Como mis dedos se han empezado a mover, he hecho la prueba con mi pie ya. A ver, mi pie más encogeré. He encogido mi pie más de más rodilla. Hermanos, Dios me dio una oportunidad de vivir. Pues la oración es trascendental, fundamental. Si no oraban ellos, hermanos, yo ya habría estado en otro mundo. Mi esposa va a estar de rodillas ahí. Por eso yo digo, yo hace 12 años ya debe estar en el cementerio, ya no está en tierra yo. Hermanas, hermanos, aquí el Señor nos pide, ¿no? Confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone, para que nos dé una oportunidad. Pues dicen Jeremías 33:3, ¿qué nos dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar a Dios es, hermanos, la clave de nuestra vida espiritual, la oración. Clamar, Dios nos va a responder. Dios nos hace a los oídos sordos de aquellos fieles que le piden. Ahora también hay otros que oran. Aquellos que no son creyentes oran también. A ellos Dios no escucha porque su vida está pecado, pecado. Hermanos, hay mucha diferencia entre un creyente y un cristiano. ¿Nosotros qué somos, creyentes o cristianos? Cristianos. Creyentes son todos. Hasta los que bailan en compases también creen en Dios, ¿no ven? Esos creyentes solamente creen, nada más. Él no hace la voluntad de Dios. Hasta el diablo cree en Dios, ¿no ven? Son los creyentes.
Nosotros somos cristianos. ¿Qué es cristiano? El que sigue a Cristo. Seguimos a Cristo. Tenemos que seguir sus pisadas del Maestro, como cantamos 206. Hermanas, hermanos, en todo momento no descuidemos la oración. ¿Por qué o para qué nosotros podemos orar? Debemos, hermanos, orar porque la oración, hermanos, es el alimento de nuestro espíritu, alimento de nuestra alma, hermanas, hermanos. Así como físicamente tenemos hambre, nos servimos alguna comidita, no sé, pancito, algo para saciar la hambre. También, hermanos, debemos saciar nuestra necesidad espiritual con la oración. Ese es el alimento, hermanos, que nos va a mantener fuerte en nuestra vida espiritual, para seguir perseverando hasta el día en que Dios nos preste la vida. En la oración, hermanos, hay poder, y por medio de Dios, hermanos, podemos cambiar las circunstancias de la vida, los momentos difíciles que pasamos, Dios puede cambiar. Muchas veces pasamos adversidades en esta vida. Solo pedir favor a Dios. Dios es tan grande, hermanos, que está pendiente de cada vida de nosotros. ¿Sabe qué momento estás pasando en tu hogar? En tu trabajo, cómo vives cada día. Entonces, como vivimos en este mundo lleno de pecados, un mundo lleno de tentaciones, un mundo lleno de concupiscencias, pedir a Dios para no entrar en tentación, clamar al Señor. Como hace rato hemos leído, hermanos, aquí en Mateo, capítulo 26, versículo 41 nos dice, Mateo 26, 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Para no entrar en tentación, hermanos, constante oración, velad y orad cada momento. Nadie es libre, hermanos, de las tentaciones. ¿Cuántos hermanos han caído en las tentaciones? ¿Cuántos pastores han caído en las tentaciones? Quizás ellos no hayan velado, no hayan mantenido la oración. Quizás se han dejado de llevar, yo soy salvo, santificado, listo. Muchos se conforman con eso. Pero, hermanos, hay que velar. Hay que mantener esa salvación, esa santificación, hay que mantener a diario con oración. Para no entrar, para no caer en la tentación. La carne es débil, hermanos. La carne solo quiere pecar y pecar. El Espíritu no quiere guardarnos, hermanos, de los pecados. El Espíritu quiere guardar de las tentaciones. Por eso cada día debemos orar, hermanos. Cada momento. En el vehículo se está haciendo, aproveche ese momento de orar. Cuando tú estás viviendo con Dios, la oración se hace un hábito. Mas yo subo al vehículo, automáticamente, hermano, cierro ojo, la oración empieza automáticamente. Aunque las veces yo no pensaba orar, pero cierro los ojos, automáticamente la oración empieza. Queremos vivir con Dios, hermanos. Queridos hermanos de la iglesia Los Andes B, seamos más fortalecidos en nuestras vidas. Cada momento
siempre estemos en constante oración. Buscar el rostro del Señor. Buscar el favor de Dios. Como dicen en Crónicas, ahí nos habla, Segunda Crónicas capítulo 7, versículo 14, nos dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La cuestión es humillarse, hermanas, hermanos. Invocar el nombre de Dios en la oración, buscar el rostro de Dios, convertir de nuestros malos caminos a la voluntad de Dios, escuchar al Señor, sus consejos. Y Él dice, no, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces en la oración, clamar, buscar el rostro del Señor, para que se acerque Dios, hermanos, mucho más a nosotros. Oración. ¿Cómo nos alejamos de Dios? Con nuestros pecados nos alejamos. Nosotros mismos. Nosotros mismos nos tapamos, no queremos que Dios nos controle con nuestras malas actitudes, malas acciones que hacemos. Vamos a volver a aquel libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Somos pecadores realmente. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Está en la iglesia, también hacen las cosas del mundo. A veces llegamos hasta mediodía, luego se van a hacer las cosas del mundo también algunos, de doble ánimo. No se decide si va a servir a Dios todo o va a hacer las cosas del mundo ese día. No hay decisión total. Hermanas, hermanos, en este mediodía, Dios pida que oremos, que busquemos su rostro, que cada día sin cesar, hermanos, estemos pensando del Señor. Porque tenemos, hermanos, ese pecado, cometemos errores, fallamos a diario a Dios. Y también tenemos necesidades que plantear al Señor. Dios está dispuesto a escucharnos. Vamos a leer este pasaje más, Evangelio de Mateo, verso muy conocido, capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7, ¿no? Un pasaje muy conocido nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y todo el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. La cuestión está en nosotros, hermanos. Si pedimos, hermanos, Dios nos va a dar. Si buscamos a Dios, vamos a hallar. Si llamamos a Dios, nos va a abrir. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
Amados hermanos, hermanas, que el Señor bendiga aquí a su palabra. Vamos a acercarnos en oración, porque a eso hoy hemos venido, a orar, a presentar nuestras necesidades a Dios, a clamar a Dios hemos venido. De todo corazón, con un corazón humillado, contrito, vamos a pedir al Señor. Que Dios bendiga a los hermanos.